¿Todo tranqui? Buen día, profe. Muy Buen bien, día. todo tranquilo. Bueno, ahí se metieron todos. Bueno, largamos que tengo una audiencia, me espero una audiencia, estaba viendo justamente eso y me acaban de llamar para adelantarla. Le dije que no, porque estaba con ustedes, así que me esperen. Bueno, vamos a arrancar, vamos a continuar con la primera parte de criminología. Espero, Carolina, que ayer te hayan mandado saludos. Sí, me dijo ayer. Ayer lo vi, ayer tuve una audiencia por ahí, lo vi, le digo, manda saludos. Sí, me dijo. Bueno, mientras voy metiendo a todos los que se van a ir metiendo, no se olviden de poner el presente, el nombre y apellido presente, y en la camarita, o en lo que es la descripción de la camarita, pónganse bien el nombre y el apellido, por favor. Yo pongo a grabar para el backup y arrancamos. Ahí. Recording in progress. Bueno, ahora sí. La idea es continuar un poquitito con lo que nos quedó. No nos quedó nada en realidad, pero un poco después de lo que vimos la clase pasada, ayudaos un poquitito. Les voy a subir, no sé si los mandó, no, sí, se los mandó por WhatsApp. Creo que Lola les mandó por WhatsApp este, el flyer que hizo, las filminas. Si no se los vuelvo a mandar, que es un resumen de lo que vimos en la clase anterior. En realidad, la idea de hoy es terminar un poquitito con lo que es la introducción de los aspectos fundamentales de la criminología y la aplicación. Es decir, el otro día, con la última clase, lo que tratamos de hacer es de conceptualizar la criminología, tratando de diferenciarla en cuanto a la interacción que tiene con otras disciplinas. Es decir, dicho en criollo, que después, revisando un poco para cuando hicimos el resumen, yo lo que planteaba, hablábamos con mi coequiper, con la doctora Pascual, y una de las cuestiones es que la criminología, para poder entenderla, por lo menos a mí me ocurrió así, es verla lo menos compleja posible, ¿sí? Por eso utilicé esa metáfora la otra vez de la caja de herramientas, que necesariamente para poder llevarlas y que me pueda servir para poder arreglar algo, o por lo menos estudiar algo, tiene que estar llena de herramientas. Cada una de esas herramientas, como dije la otra vez, es la colaboración, los métodos, los resultados o cualquier otro aporte que le puede dar disciplinariamente otro campo de estudio, ¿sí? Otra disciplina. Entre esos enumeramos los más importantes: el derecho penal, la política criminal, la antropología cultural, la etnografía y un montón, ¿sí? Entonces, ¿de qué se trata? Que la criminología sola no puede caminar. Necesita de la ayuda de estas ciencias accesorias. Entonces, sobre esa base y conceptuándola de esa manera, podemos pasar a la última parte de esta primera introducción del capítulo de tratar de definir entre todos el concepto de criminología que vamos a mantener durante el año, en el tema que es los aspectos fundamentales de la criminología, en definitiva, y su aplicación. Es decir, conceptualizándola como la conceptualizamos, tenemos que determinar dónde la usamos, por qué la usamos, y en definitiva, cuál es el sentido de ser de la aplicación de la criminología. A ver, se cae el maduro que hoy, para mí, por lo menos, y en el ámbito en el que ustedes laburan, la criminología como campo de estudio de la conducta criminal es la ciencia, una ciencia que se va
a pasos agigantados, nutriendo día a día, y ni les hablo de la cuestión incluso tecnológica. Hoy en la facultad, de hecho, hay este, me invitaron a un lugar, no sé si alguno de ustedes les habrá llegado, es bastante interesante. No voy a ir, pero es bastante interesante porque yo ya la había visto, donde invitan una capacitación de persecución de crimen organizado. Y entre esas cuestiones, la tecnología en el estudio de la conducta criminal previo o en lo que en muchos ámbitos se denomina inteligencia criminal, tiene que ver mucho en adelantarse a un estudio previo de conducta criminal en determinados lugares para poder, si es de índole tecnológico, poder cargar con datos, poder preparar a una inteligencia artificial o en definitiva ver de qué manera podemos colaborar con quien nos va a ayudar en ese estudio de conducta criminal para analizar la previa, realizando un análisis de inteligencia criminal o en un post. Cuando me trago así es porque estoy metiendo gente. O en un post conducta, poder determinar por qué se realizó ese tipo de conducta en ese determinado lugar, ¿sí? Para eso, justamente, les decía que la clase de hoy lo que intenta hacer es determinar cuáles son los fundamentos principales de la criminología que nos permiten visualizar su aplicación. Es decir, lo que yo pretendo hoy, mínimamente, por lo menos, para que podamos retomar ya con la parte central del inicio. Yo después les voy a decir lo que vamos a hacer el miércoles que viene, ya les adelanto, vamos a arrancar con el análisis de uno de los precursores, para mí el padre de la criminología premoderna, que es Cesare Beccaria, ¿sí? Para los que quieran ir o googleando, o investigando, o buscando, además del manual que les voy a mandar, que se los voy a compartir hoy mismo en el enlace de Drive, que el otro día estuve corrigiendo algunas cositas para poder mandárselos. Antes de entrar en Beccaria, lo importante es ver cómo llegamos a esa situación, ¿sí? Y justamente la aplicación práctica de los aspectos fundamentales de la criminología. Para eso, lo que tenemos que hacer es empezar a explorar, empezar a entender, empezar a ver que hay aspectos que son fundamentales en el campo de estudio de la criminología, ya no de la criminología, sino en el campo de estudio de la criminología, que tienen que ver con entender, para entender a la criminología, entender también cuál fue el problema o las consecuencias o el camino recorrido para su surgimiento histórico, ¿no? Recuerden siempre, lo voy a repetir, creo yo que de la cantidad de clases que tengamos, todas las clases por lo menos una vez, piensen la criminología primero en su estudio como una línea cronológica, ¿sí? Porque va a ser un paso a paso de cómo fue mutando, cómo fue cambiando y qué cosas se le fueron agregando para llegar hoy a tener una disciplina criminológica madre de muchas otras disciplinas que aún son más antiguas que la propia criminología. Les decía entonces, fíjense que si nosotros analizamos o exploramos los aspectos fundamentales de la criminología en relación con las ciencias, como veíamos el otro día, la antropología en general, la política criminal, el derecho penal y todo lo que habíamos visto en la relación con las otras ciencias, lo cierto es que, por ejemplo, la cantidad de gente que está entrando, les juro que me suena de una chicharrita acá. Ahí está. Eh, Me voy extrayendo. Ahí está. Ingresaron todos. Aguárdenme. Recording stopped.
tengo 5 que se están uniendo y me están escribiendo a la par que no se pueden unir. Yo lo que les pido, porque yo no puedo ver el grupo de WhatsApp, si hay alguien que no puede ingresar, avíseme. Ahí, porque ven ahí, alguien está preguntando si se cortó y en realidad no se cortó nada. Ahí está, ahí todos los que decían uniéndose ya están unidos, para mí, por lo menos. Así que sigo, ¿sí? Recording in progress. Bien, retomando entonces. Si nosotros partimos de la base de esa interdisciplinariedad y tenemos que tener en cuenta, como les decía recién, para entender el presente de la criminología, conocer su pasado, esa famosa frase que está previo adelante de una serie muy conocida de Netflix, el que no conoce su pasado, muy poco probable que pueda modificar su presente y un montón de cuestiones más. Con la criminología, últimamente, en los últimos por lo menos 10 años, me ha pasado ver exactamente eso, que hay, de hecho, he ido a charlas donde la persona que estaba hablando, despojado de entender cuál había sido el recorrido de la criminología, no podía, o por lo menos le quedaba rengo en explicar el por qué, por ejemplo, las otras disciplinas que complementan a la criminología también estudian a la criminología, porque también han estudiado el comportamiento criminal, pero desde otro punto, no desde el punto de la explicación de las causas, que es en definitiva lo que hacemos con la criminología, ¿sí? La criminología es mucho más amplia en el estudio de las causas porque le agrega las consecuencias. Recuerden lo que hablamos en la clase pasada. ¿Para qué? Para en definitiva que su objetivo sea tripartito: el prevenir, el controlar y en definitiva el evitar, ¿sí? Sobre esas 3 fases es donde la política criminal se asienta para que la criminología sea justamente la que permita darle herramientas al servicio penitenciario, a la policía, dándoles un área de inteligencia criminal para prevenir cierta clase de conductas. ¿Qué le da de material? El estudio de conductas criminales que se dan en determinados contextos. Imagínense el estudio de conducta criminal de distintas barras, de distintos organismos narcos, de distintas estructuras. Por ejemplo, en lo del caso Logan. En lo del caso Logan, independientemente de lo mediático, ¿no? La cantidad de criminólogos que han sido consultados para que analicen la causa y para que analicen ciertos testimonios para determinar si son patrones de conducta o podían ver patrones de conducta que podían llevar a interpretar o a entender que realmente la hipótesis investigativa estaba mal, estaba bien enfocada o debería ser enfocada para otro lado. Entonces, todas estas cuestiones que permite la criminología tienen que ver con una relación inseparable que tiene con el estudio de la etiología del crimen, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros tratamos de definir ciertas palabras o ciertos conceptos, tienen que estar relacionados pura y exclusivamente con la palabra a la que estamos adjetivando. La etiología o el origen del crimen, ¿sí? Relacionado con no solamente la causa fundacional de la conducta criminal, sino qué fue lo que movió a que esa causa se genere. Es decir, tiene una doble explicación. Es decir, ¿por qué voy a estudiar la causa que lleva una persona a cometer determinada conducta si yo no analizo cuáles fueron las causas que dieron origen a esa causa que provocó aprender ese tipo de conducta? Por eso es que muchas veces
se estudia no a la persona, sino también al entorno social, al entorno geográfico, al entorno sociocultural en la que la persona ha crecido. Bueno, esto prácticamente se ve mucho cuando veamos el tema del positivismo en la Argentina, pero, pero el estudio de la etiología del crimen, la importancia que tiene también para el estudio de la conducta criminal la vereda de enfrente que es cómo recibe la conducta criminal la víctima, donde en muchos casos estudiando a la víctima podemos comprender las causas de la conducta criminal. Esto tiene que ver con la victimología como ciencia o la victimología como el estudio de la conducta de la víctima. Es decir, muchas veces, esto no significa bajo ningún aspecto que la víctima tenga la culpa de determinada conducta criminal, pero muchas veces ciertas conductas de ciertos patrones de víctimas permiten o construyen una causa eficiente para que determinado sujeto pueda realizar determinada conducta criminal. Y eso también se estudia, ¿sí? Desde el punto de vista de la victimología, la criminología o los informes criminológicos. Y sobre todo, su relación con, en definitiva, como les decía hoy, la prevención del delito y lo más importante, que es en definitiva lo que nos va a tocar a ustedes, a mí, a la policía, a los legisladores que tengan que modificar determinadas leyes, ya sea el Código Penal de fondo o el Código de Procedimientos de forma, o permitir ciertos debates, como la baja de la edad de imputabilidad o no. Lo cierto es que todo este resultado, exprimir todo este trabajo que vamos a hacer o que hace la criminología en definitiva, es lo que nos permite la formulación de políticas públicas relacionadas con el crimen o con la conducta criminal. Esto de que se decida que, por ejemplo, en las cárceles se saque el celular, esto que se decida, por ejemplo, como viene sucediendo en Rosario, que para determinadas causas graves se use determinado uniforme, esto que se viene decidiendo desde la política pública o de la política criminal, que determinadas personas estén aisladas en determinados pabellones. Son todas cuestiones de política criminal relacionadas con conductas de tipo criminal. Lo que pasa es que muchas veces se hace a dedo por creer que puede servir o que puede solucionarse y no en base a documentos, estudios o por lo menos a presupuestos previos que determinan el éxito o el fracaso de ese tipo de decisión. Y ahí nos encontramos haciendo pie, mirando para arriba, mirando para los costados y dándonos cuenta que estamos en Argentina, donde la gran frase de Ignacio Comani de "atamos con alambre" se asemilla en que realmente es así. Muchas veces tenemos que salir a improvisar o por falta de tecnología o por falta de interés, pero de una u otra manera, muchas veces en determinadas decisiones importantes, sobre todo en la represión del crimen o en el análisis de la conducta criminal, hacemos agua por improvisar. Gran cuestión importante para empezar a que sea nuestro punto cero en esta cuestión, tiene que ver el surgimiento de la criminología como estudio. Si bien en la clase pasada y la anterior hablábamos de que tanto en la antigua Roma o en la antigua Grecia había conceptos que permitían pensar en lo que en el sentido de ser y en el valor justicia y en el sentido de ser y la conceptualización del castigo como una necesaria simbiosis entre ambos conceptos. En el momento en el que hay un quiebre de la justicia, aparece el castigo. En realidad, de esa época, lo que traemos hacia mediados del siglo XX, mediados del siglo, quiero decir, en siglo XV, un poco lo que fue la salida de la época medieval al Renacimiento. Y sigue entrando gente.
Ahí está. Un poco lo que fue, decía, la salida de la edad medieval a esta edad del Renacimiento, nos permite también entender cuándo empieza a caminar, si se quiere, ya la palabra criminología como ciencia o campo de estudio. Porque como disciplina, la criminología se origina puntualmente, aunque muchos hablaban de la necesidad de un campo de estudio necesario que se dedique o enfoque a comprender o entender por qué determinada persona o determinado grupo realizaba determinada conducta que el rey no quería, que repercutía, por ejemplo, en los feudos o que repercutía incluso en los esclavos. Lo cierto es que la criminología como disciplina se origina en el siglo XVIII, ¿sí? Con las ideas de Cesare Beccaria y en su obra de los delitos y de las penas. Esto anótenlo, es muy importante, lo deben haber visto en alguna otra materia. Cesare Beccaria, su libro se llama De los delitos y de las penas. Si alguno es ducho y tiene la posibilidad de googlearlo, se lo baja, si no, se los mando yo. No es necesario que lo lean, ni mucho menos para la clase que viene, pero sí que empiecen a chusmear, a buscar por lo menos reducciones de historias de historia de bibliografía, tanto de quién fue Cesare Beccaria, como de lo que fue su obra de los delitos y de las penas, y cómo repercutió. Nosotros hoy vamos a hacer un mero resumen de cómo impactó justamente en el surgimiento de la criminología. Pero para la clase que viene, que es la del martes siguiente, sí me gustaría que hagan, no como trabajo práctico ni mucho que se le parezca, sí les voy a dar una guía de lectura de lo que puede ser la vida en particular de Cesare Beccaria y cómo llegó a escribir y por qué llegó a escribir de los delitos y de las penas, y en definitiva, de los delitos y de las penas, cómo repercutió con posterioridad en un cambio de 180 grados en lo que venía siendo hasta ese momento la aplicación del castigo a determinadas conductas, ¿sí? Y ni hablar que esto modificó o explotó o hizo explotar en toda Europa todo lo que era el sistema de realización de imposición de castigos, es decir, de juicios, de que no fuera el soberano quien elegía o apuntaba o perdonaba a dedo. ¿Por qué? Porque Beccaria abogaba por un sistema de justicia, por eso retomaba el concepto que dijimos la otra vez de que traemos de Roma el valor o el concepto de justicia, y si se quiere podríamos mencionarlo incluso a Ulpiano. El sistema de justicia por el que Beccaria estructuró toda su obra, o sobre la que pensó su obra, estaba basado en una cuestión que hoy en día se habla mucho, muchos fallos, sobre todo en algo que los atañe a ustedes, que tiene que ver con un juez de ejecución, o con aquellos tribunales de juicio a los cuales se les pide una morigeración, o con aquellos organismos jurisdiccionales de juicio, digo tribunales por decirlo, pero pueden ser jueces correccionales, o incluso con aquellos jueces de garantías que tienen que evaluar un cese de preventiva, una morigeración o el tiempo que una persona lleva en detención. Beccaria ya en aquel momento, imagínense, siglo XVIII, estamos hablando del 1700, estableció su sistema de justicia basado en un concepto muy actual, que es el de la proporcionalidad de las penas, ¿sí? Hoy le agregamos lo temporal a la proporcionalidad de la pena, es decir, si una persona es mucho tiempo, 2 años de preventiva, es mucho 3, es mucho 1, es mucho 4. A ver, por ejemplo, le pregunto a cualquiera, ¿es mucho 2 años de prisión, 3 años de prisión preventiva?
Sí, en teoría es mucho tiempo, pero actualmente hay muchos detenidos que tienen 2 años y medio, 3 años de preventiva. Coincido con vos, César. Y ahora te modifico la pregunta. Es un montón, En un porque del- esperar 3 años para que la justicia se expida con respecto a si la persona es culpable o no de un delito es un montón. Es un fallo Jorge, que tiene la justicia. también estoy con vos de acuerdo. Sí, entonces, la primera pregunta, ¿es proporcional o no es proporcional? Sí, coincidimos en que es mucho tiempo. Genial. Hablamos desde lo temporal. ¿Es proporcional o no es proporcional? Pero ¿proporcional Proporcional a qué? a... Exacto. ¿Proporcional a qué? Si yo les hablo, ahora les modifico la pregunta. La persona está imputada por un delito de lesiones que tiene como pena máxima 1 año. Un delito de lesiones leves que va de 1 mes a 1 año. Es una locura. ¿Es proporcional o no? Cumplió 3 veces la pena máxima. Ahí que tiene Exactamente. 3 años de preventiva. ¿Me explico? Y en el caso de que la persona esté imputada en un delito de homicidio de 8 a 25, donde el mínimo a imponer, si es que lo condenan, es 8 y lleva 3 de preventiva. ¿Es proporcional o no es proporcional? En función del máximo, que puede ser 25, y del mínimo, que puede ser 3. ¿Es Pero son los proporcional o no tiempos es con los que en proporcional? definitiva termina jugando el detenido, pero no tiene nada que ver con los tiempos que debería de tener la justicia. O sea, el detenido Coincido. sí, claramente, si sabe que va a cumplir una condena de 8 años y lleva 3 con una preventiva, se va a jugar a tratar de cerrar o de ir un abreviado y terminar con algún tipo de beneficio que le lleve menos tiempo a la condena. Sí, Pero son con los señor. tiempos que juega el detenido. La justicia me parece que debería tener otros tiempos. No, pero no solamente eso, Jorge. Acabas de decir algo que es muy real, sobre lo cual quizás yo normalmente suelo hablar en otra materia, que tiene que ver con, otra materia y en la facultad, que tiene que ver con eh, la extorsión judicial para abreviar, ¿sí? Fíjense hoy que, por ejemplo, un detenido que lleva 3 años y medio, 4, con un presupuesto de juicio oral para dentro de, me notificaron ayer un juicio oral para octubre del 2028. Todavía no llegué a octubre, estamos al 10 de noviembre del 2024. Estoy hablando de que voy a estar, yo no, el flaco va a estar detenido, lleva 2. Va a estar detenido 6 años más. Exacto. O sea, va a estar detenido 6 años en total, 4 años más, 2028. Recién se va a hacer el proceso, sin perjuicio, dice la resolución, de que se pueda adelantar en función de no sé qué, de la agenda del tribunal, y qué sé yo, que nunca pasa, en definitiva. Entonces, ahí nos empezamos a preguntar de qué es esto que ustedes pueden llegar a ver en constitucional o en derecho penal, del plazo razonable. ¿De qué hablamos cuando hablamos de plazo razonable? Y cómo ese tiempo de proporcionalidad, o ese sentido de proporcionalidad del encierro, repercute en la propia conducta de la persona que está encerrada esperando al divino botón un proceso penal que debería, no el servicio, sino la justicia, garantizar hacerlo en un tiempo más expedito. Por lo menos, aunque el tipo esté después de 25 años detenido, lo está cumpliendo una pena, no anticipadamente una pena en prisión preventiva sin saber todavía cuánto va a ser condenado, si es que va a ser condenado, si es que va a ser absuelto. ¿Cuántos casos hay de gente que ha estado 2 o 3 años en prisión preventiva y después termina absuelto? ¿Sí? Sobre cuestiones que después o que no le devuelven o que ni siquiera tienen la posibilidad de hacerle un juicio al Estado por un tiempo en detención porque termina sobreseído por prescripción y no termina sobreseído por realmente el convencimiento de su inocencia. Entonces, todas estas cuestiones que tienen que ver con lo temporal, Consulta. Susana, sí. La justicia no puede o no quiere solucionar esta cuestión de los tiempos. Porque uno por ahí desde el desconocimiento dice, no, tanto del día se arrancan, bla, 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 pero a lo mejor realmente el cúmulo de trabajo no le permite llevar más aceleradamente estos procesos. Entonces, ¿es una cuestión de impericia o es una cuestión de falta de recursos?
Ah, Recording stopped. Puse, puse pausa porque te doy una opinión demasiado personal. Es más impericia que falta de recursos. Para mí. y yo, a ver, vos andás todo el día en los Recording in tribunales, progress. por lo tanto, tenés conocimiento, ¿verdad? No hay sanciones, Sí, no sé, debería. no existe qué sé yo, nosotros cometemos una falta y enseguida o cae la justicia, o derechos humanos o asuntos internos. ¿Conoces un concepto que se llama familia judicial? No, Bueno, me imagino lo que puede llegar a significar, pero no lo escuché nunca. conocer. Es un concepto que da miedo. Donde ciertas cuestiones a debatir, como las que vos estás debatiendo, donde no tiene que ver con una decisión gubernamental, sino que muchas veces tiene que decir muchas veces depende incluso hasta de decisiones propias de organismos jurisdiccionales, ¿sí? Por ejemplo, no sé si les pasa mucho de ustedes, a mí me pasa verlo bastante seguido, además de como profesional, como abogado, como director de educación en contexto de encierro, donde por ahí tengo tres jueces de casación, tres jueces de ejecución, quizás del mismo departamento judicial, con tres criterios distintos. A este lo autorizo salir, a este no lo autorizo salir, y a este sí, pero con una custodia de 15 efectivos, qué sé yo, un Bueno, y aseguramiento de... esas cuestiones, esa diferencia de criterio muchas veces a nosotros como personal penitenciario nos genera, porque la persona privada de la libertad viene y dice, pero ¿a quién lo dejan salir? Y está por este delito y que no sé qué, Bueno, y a mí bienvenida a mi mundo. Cuando me llaman por teléfono y me dicen, mi porque, compañero con una causa menor salió ayer, o con una causa mayor salió ayer. ¿Qué querés que le haga? Contratar al abogado de tu compañero. Eh, Interpretar que cada causa, cada situación y cada decisión jurisdiccional es distinta, tiene que ver, y volviendo al tema, tiene que ver muchas veces en que no entendemos, o por lo menos era lo que se empezó a plantear justamente Beccaria, esto que estamos hablando de la disparidad de que quedó el micrófono activo, Susana. Esto que venimos hablando de por qué Beccaria planteaba que su libro, por lo menos su crítica, porque en definitiva arrancó siendo una crítica a los delitos y a las penas, su nexo en la imposición era el sentido de la proporcionalidad y su pensamiento en función de esto que estamos hablando, del valor justicia, tenía que ver por qué para algunos justicia era imponer determinado castigo, para otros la justicia de imponer determinados castigos, siempre hablando ante un mismo marco conceptual fáctico jurídico, es decir, la persona se robó una manzana. Bueno, a en este departamental, en este lugar le cortamos la mano. Acá se robó la misma manzana. Bueno, no, acá lo que hacemos es pegarle el latigazo en los dedos. Y acá se robó una manzana. Bueno, lo que el tipo tiene que hacer es trabajar 80.000 horas para cultivar no sé cuántos árboles de manzanas para poder devolver 100 veces la misma manzana que se robó. Entonces, el criterio del castigo, ¿sí? Es decir, el valor justicia, lo que hablaba piano de darle a cada cual lo suyo, relacionado con el principio de igualdad. Si Beccaria lo plantea que sobre el sistema de proporcionalidad es que tenemos que empezar a trabajar este valor de justicia, esto, imagínense que, ¿por qué es el nacimiento del estudio de la conducta criminal como disciplina? Es porque la persona fue, Beccaria, un paso más en determinar que la imposición, es decir, este sistema de justicia, la imposición del castigo me refiero, ¿no? Este sistema de justicia basado en la proporcionalidad de la pena tenía también que ver con la prevención del delito, ¿sí? A través de un castigo que sea predecible, es decir, que la persona supiera qué castigo
le iba a tocar o a merecer en función de la conducta que iba a realizar. ¿Sí? Acá nace también, para aquellos que lo vemos en Penal 1 en la facultad, en una de las primeras materias de la facultad, cuando diseñamos a los chicos las distintas teorías de penal, de las teorías causalistas o las teorías finalistas, y hablamos de la finalidad de la pena. Este es uno de los puntos centrales en donde mayores discusiones hay. Es decir, ¿cuál es el fin de la pena para prevenir el delito? Que se asusten. Entonces, las penas tienen que ser cada vez más severas para causar susto en el delincuente que no realice determinada conducta, o la severidad del castigo tiene que ver con el tiempo de duración, o tiene que ver con la proporcionalidad, o tiene que ver con alguna otra característica que lleve intrínsecamente la pena o el valor castigo. Bueno, esto lo vio esta persona en el 1700. Traten de llevar la cabeza al, al 1700, al siglo XVIII, donde en el sistema de justicia, no es como el de ahora, había un tipo que decía que era el rey, o a todo evento el señor feudal, el que determinaba. ¿Me escuchan? Me aparece un cartel que dice internet inestable. ¿Se escucha bien? ¿Me escuchan? Perfecto, Sí, sigo. profe. Sí, Se escucha bien. Un Sí. cartel enorme que decía internet inestable. Se cortó hace un ratito, pero ahora se escucha bien. Ok, sí, entonces soy yo, el clima y algún otro problema. Entonces, fíjense que esto de que el castigo sea predecible no tiene tanto que ver con la severidad del castigo en sí mismo, sino con la posibilidad de saber cuál va a ser el castigo en función de la conducta que uno realice. Fíjense que hay dos cuestiones que se relacionan con esta simbiosis del sistema de justicia, de la proporcionalidad y de la previsibilidad del castigo, que es la etiología y la cantidad de conductas, esto dicho técnicamente o científicamente es la heterogeneidad del crimen, es decir, no hay conductas repetitivas. Cuando la conducta es repetitiva en una persona, estamos hablando de un delincuente en serie que realiza repetitivamente la conducta. Lo que yo me refiero a la heterogeneidad del crimen es la cantidad o la multiplicidad de distintas formas de conducta o de accionar antijurídico, ¿sí? En cuanto a la etiología del crimen, se refiere o se va a referir siempre desde el punto de vista de la criminología al estudio de la causa y el factor que contribuyó a ese comportamiento delictivo. ¿Sí? Algunos pueden decir cuestiones económicas, cuestiones familiares, cuestiones de familia. Y claro, si se crió en una familia X, no tiene que, no relacionándolo con lo económico, sino me refiero a nacer en el seno de una familia que se dedica, por ejemplo, a cometer determinado delito, ¿sí? Es muy poco probable, no, es probable que muchas veces por designio paterno o designio criminal o designio de lo que fuera, la familia criminal vaya trasladando de generación en generación ese tipo de conducta. Así como hay familias de carpinteros, familia de esto, familia de cualquier tipo de profesión, incluso ustedes también lo deben saber, familias de penitenciarios. ¿Cuántos son penitenciarios? Porque el padre fue penitenciario, porque el abuelo fue penitenciario. Es decir, este concepto de continuar la línea elegida por la familia se da también en la conducta criminal. Justamente de eso es la etiología del crimen. Entender cuáles son las causas muchas veces y los factores que contribuyeron a que una persona realice determinado
comportamiento. Es decir, no solamente analizar ese comportamiento en ese momento in situ, habiéndoselo realizado, con ayuda de otras disciplinas, con la criminalística, con la de un psicólogo, con la de un sociólogo incluso, o con la de un médico, la de un químico, la que me va a explicar por qué esa persona realizó posiblemente la conducta en ese determinado lugar. Ahora, volviendo para atrás, ¿qué factor o qué causas contribuyeron a que se realice ese comportamiento delictivo? Hoy, les hago un paréntesis, ayúdenme a analizarlo o a pensarlo si quieren. Hoy a la mañana abro el diario, no sé si han conocido la noticia, si no, búsquenlo en el diario El Día, en internet, está como en policiales, está como primera plana, primer comentario, primera nota, de una persona que le dispara a su expareja, eh, y se dispara o sea, y se suicida, ¿no? Creyendo que la persona que le había disparado a su expareja ya estaba muerta, y en realidad no está muerta, quedó viva. Entonces, imagínense tratar de explicar cuál fue el comportamiento que llevó a una persona a cometer dos hechos complejos, que son un homicidio si se daba, en este caso una tentativa de homicidio, pero sobre la base que el propio autor, al momento de realizar el acto criminal, decide quitar su propia vida. Es decir, explicar ese comportamiento criminal a veces es muy complejo, porque yo puedo decir, es un crimen pasional, sí, macanudo, cuando no me importa la vida del otro, pero acá no me está importando mi vida tampoco. Pero porque quería procurar la impunidad, sí, pero eh, va a venir otra ciencia, iba a decir otra persona, otra ciencia que te va a decir, no, no es tan sencillo, porque el instinto, esa persona claramente va a venir un psicólogo, claramente, ¿no? Y va a decir, no, porque esa persona estaba pasando seguramente por una situación previa, así, o sea, bueno, estudiemos la conducta criminal, etiológicamente, qué es lo que llevó a esa persona a tomar esa decisión, primero de querer quitarle la vida a otro y después de quitarse la propia suya. Fíjense qué cuestión compleja para analizar una conducta criminal. ¿Hasta dónde tenemos que ir hacia atrás para explicar ese tipo de conducta criminal? Está en una causa en la que prácticamente va a estar cerrada por prescripción, en una causa que no va a nacer como tal porque el sujeto activo está muerto. ¿Se entiende? Es decir, la justicia penal en ese caso no sirve, no alcanza, no llega, porque al no tener imputado, porque el imputado se mató, esa causa va a prescribir por falta de acción, porque no tenemos imputado, porque el imputado está muerto. Entonces, de una u otra manera, hay o debería estudiarse casos como ese para poder llegar a comprender por qué se toman ese tipo de parámetros o ese tipo de conductas en esto de que yo les hablaba recién en lo que es el estudio de la causa, la etiología del crimen, ¿no? El estudio de la causa y los factores que contribuyen a determinado comportamiento delictivo, pero por otro lado, entendiendo que la criminología lo que busca comprender son las razones. Con ese caso que les puse hoy, léanlo porque si tienen la posibilidad de leer esa noticia es tremenda. Fíjense y piensen en esto, ¿no? Que son las cuestiones que la etiología, permitiéndome pensar en las causas y los factores que llevan o determinan a una persona a realizar determinada conducta, la etiología del crimen en la construcción de las causas y los factores me dice, mirá, tenés que analizar o tenés que comprender cuáles son las razones biológicas, las razones psicológicas, las razones sociales y en muchos casos las razones ambientales que llevan a una persona a cometer determinado delito. ¿Sí? Acá estamos hablando claramente, intuyo, y estoy hablando por haber leído una nota periodística, cosa que no se debe hacer. Estoy presuponiendo que es un crimen pasional,
quizás hasta tengan que ver con una cuestión económica, una cuestión de deudas, una cuestión de vaya a saber uno cuál, ¿sí? Pero lo cierto es que lo que tenemos que analizar en esas causas y factores es de qué manera podemos comprender las razones biológicas, psicológicas, sociales y ambientales que llevan a una persona a cometer delito. Pero de lo que hoy denominamos heterogeneidad de la conducta criminal, es decir, la distinta multiplicidad de formas de realizaciones antijurídicas o de conductas típicas descriptivas en contra de lo que fija el ordenamiento jurídico como el bien jurídico protegido, es decir, conductas que lesionan o ponen en riesgo, o sea, del perito de delitos de peligro abstracto, o que se llame como se llamen, las conductas que describe el código muchas veces tienen que ver con que reconocer que la conducta criminal es diversa. Es decir, en muchos casos el bien jurídico protegido puede ser el factor vida o el factor propiedad, y la conducta llevada a cabo que lesiona la vida tiene que ver en relación al bien jurídico protegido propiedad. Por ejemplo, imagínense aquel que va a cometer un hecho de robo, que es un delito contra la propiedad, que termina matando a la persona para tapar ese hecho de robo. ¿Me explico? El famoso homicidio criminis causa. El objeto protegido, si bien es el valor vida, que es el que termina ocurriendo, quizás en el designio criminal de la persona o analizando la conducta criminal de la persona, era el delito contra la propiedad, el robo, y termina ocurriendo otro delito u otra conducta criminal totalmente distinta. Entonces, aún la explicación de esa conducta criminal es necesaria y lleva una explicación en la multiplicidad de reconocer que el crimen como conducta criminal es diversa en términos de causas y manifestaciones. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que no existe una única explicación para cada uno de los casos. Y muchas veces, cuando no existe una explicación lineal, o por lo menos sencilla de ver o de establecer en relación a un caso, tenemos que recurrir al otro lado, que es a la victimología, donde nos vamos a centrar en el estudio de la víctima del delito y en la interacción que tiene la víctima, el delito, y aquel que perpetra la conducta criminal con el sistema de justicia. Fíjense qué es lo que va a pasar con la nota que les decía, por eso les hice la mención con el caso de la nota que les hice mención, que al no tener al imputado y no poder analizar psicológicamente ciertas acciones más que las conductas pasadas de la persona que está fallecida, es muy probable que con aquella persona que quedó viva, en este caso, quien debe haber recibido el disparo, la psicología y la epidemiología, por lo menos en el tramo inicial de lo que es la definición de causales de muerte que va a iniciar seguramente la Fiscalía en turno, va a tratar de determinar, si es que hace un buen trabajo, desde el estudio de la victimología, poder comprender cuáles fueron por lo menos las causas, analizando a la víctima, que llevaron al sujeto activo, perpetrador o el que realizó la conducta, que fue lo que lo llevó a tomar esa decisión de querer matar y luego de quitarse la vida. Entonces, la victimología, como formando parte de la criminología moderna, es reconocida la victimología por la criminología por su importancia de comprender y abordar el impacto del crimen en las víctimas, porque esto permite desarrollar estrategias no solamente de apoyo y rehabilitación, sino también de prevención, ¿sí? Mucho más en cuestiones de violencia intrafamiliar, en cuestiones de violencia de género, en cuestiones de violencia incluso contra las niñez, de violencia infantil, y ni hablar en casos de abuso infantil. La victimología muchas veces confundida con la criminología, en realidad son una sola, o son una misma cosa vista en muchos casos desde dos puntos, desde dos prismas totalmente distintos,
también llega a considerar por qué en determinados lugares, determinadas víctimas sufren determinados delitos, ya no analizando al sujeto activo, sino analizando al sujeto pasivo. ¿Sí? ¿Por qué, por ejemplo, la gran mayoría de delitos de abuso contra niños y adolescentes sucede contra chicos de la calle, chicos que están en la calle, chicos que están con determinadas carencias? Es decir, como si lo sexual tuviese que estar relacionado con lo económico, y bajo ninguna circunstancia es así, sino que tiene que ver con una multiplicidad de factores. Y ni hablar si hablamos de los nuevos delitos o los cibercrímenes que tienen que ver con cuestiones sexuales y sobre todo con menores. Es decir, la victimología juega un papel bastante importante, para mí, súper importante, en cuanto a lo que es la relación necesaria entre la criminología, la prevención y la política pública. Es decir, la criminología juega un papel para mí fundamental en lo que es la prevención del delito. Y si lo que yo intento hacer es hacer un estudio, o lo que planteaba Beccaria, ¿no?, en aquel momento, para que hoy podamos llegar a entender un poco su trabajo, sobre el que vamos a hablar fundamentalmente en la clase que viene. La clase que viene va a ser todo Beccaria. Pero para comprender eso, hoy tenemos que entender qué modificó ese trabajo en hoy para poder replantearnos que la criminología, el papel importante que tiene es la prevención del delito. Pero no solamente la prevención del delito por la realización de los estudios, sino que sus conclusiones en esa prevención permiten una mejor formulación de política pública efectiva. Política pública en la que está incluida no solamente la modificación del Código Penal, la modificación de ciertos procesos, de la aplicación del código, de que en Mendoza entre por la ventana el juicio por jurados, o en Santa Fe se empiece a aplicar el juicio por jurados, o los procesos se empiecen a ser más rápidos, o se aumente o se baje el término o el periodo temporal para poder acceder, por ejemplo, a escarcelaciones, a medidas anticipadas de recuperación de libertad. O sea, lo cierto es que la tecnología, en este caso, desde el punto de vista de la prevención del delito y la formulación de una política pública efectiva, es importantísimo. El enfoque preventivo lo que va a buscar es, en definitiva, identificar y abordar cuáles son los factores de riesgo. ¿Para qué? Para antes de que se produzca el delito. El enfoque preventivo está puesto en eso, ¿sí? No en determinar qué sujeto es el que va a cometer el delito, sino en buscar las causas de la conducta criminal en particular. Por eso, no sé si la clase pasada o la anterior les hablaba de una película donde se da esto que es Minority Report, donde lo que se busca no es el castigo de la conducta criminal propiamente dicha, sino el castigo de la persona que va a realizar ese delito. Eso es lo más futurista, es una locura total, determinar qué persona va a realizar determinado delito. Lo que sí podemos determinar es que en determinado contexto, en determinadas condiciones, esta prevención que intenta hacer la criminología a partir del estudio de las conductas criminales y su carácter prevencionista tiene que ver con que ese enfoque preventivo va a buscar identificar y abordar cuáles son los factores de riesgo antes de que se produzca la conducta criminal. ¿Se entiende? Entonces, las políticas públicas, independientemente, lo digo siempre, de la bandera política, la política pública penitenciaria, la política pública criminal, la política pública policial, la política pública de que se trate, pero que esté basada en evidencia criminológica, en resultados criminológicos, pueden incluir programas de intervención temprana, ¿sí? Medidas de seguridad comunitaria, rehabilitación de delincuentes. Hay veces que
Es muy llamativo, por ejemplo, no sé si les ha pasado, hasta urbanísticamente, miren la pavada que les voy a decir, hasta urbanísticamente, no voy a mencionar el lugar, pero queda relativamente cerca de la ciudad de La Plata, localidades en las que vemos un mundo dentro de otro mundo. Vemos un country tremendo, recontra amurallado, parece una cárcel, recontra amurallado y a los costados todo bordeado, una villa miseria, desarmaderos. No sé si han visto la salida que hay de Quilmes hacia la autopista, que tienen a su costado y a su otro costado, hacia la derecha y hacia la izquierda, dos tremendos countries, se están terminando los countries, hay asentamientos urbanos, hay desarmaderos, eh, hay cuestiones en las cuales vos decís, ¿y por qué entraron a afanar a determinado lugar, a determinado country o a determinado... Si las medidas de seguridad están... ¿Y por qué no hiciste un estudio de campo previo de las conductas criminales de la zona? Es que es clarísimo, ¿sí? Es decir, muchas veces se toman decisiones que no están basadas o sustentadas por lo menos en esto que hablo de estar incluidos programas de intervención temprana que permitan dar medidas de seguridad, ya sea comunitaria, como el caso que les acabo de decir, o por lo menos entendiendo o interpretando luego lo que va a ser la rehabilitación, el control, pero en definitiva, la rehabilitación o la reintegración de la persona una vez aprendida, una vez dentro de la unidad penitenciaria, para cuando vaya a salir. Me refiero a la realización de esa conducta que lo metió adentro, si es que nosotros no vamos a las causas que lo llevaron a cometer ese tipo de conducta. Imagínense, en el caso de alguien que trafique estupefacientes, en el caso de alguien que comete un delito contra la integridad sexual, en el caso de que alguien que se dedique a cometer delitos contra la propiedad. Es decir, el trabajo que muchas veces, analizando la conducta criminal, y esto ya después nos meteremos en el análisis de los informes técnicos criminológicos, que tengan que ver en qué manera esto de simplemente no es la importancia de determinar la viabilidad o inviabilidad del acceso a determinado beneficio o derecho de libertad anticipada, sino lo que es muy importante es determinar cuáles son las conclusiones de ese técnico criminológico para ver realmente cuáles son las causas que llevaron a esa persona a tomar esa determinada conducta. ¿Cuál fue el trabajo tratamental que fue ocurriendo durante su privación de libertad o el cumplimiento de su castigo, si se quiere, o el fin de la pena sobre esa persona a los fines de su rehabilitación? La rehabilitación no como enfermo, sino la realización de la conducta que lo motivó o en la causa que lo motivó a la realización de esa conducta. Entonces, nosotros acá podemos poder entender que la criminología nos permite tener casos de estudio, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son los casos de estudio típicos de la criminología? Los programas de prevención, las políticas de reintegración. Es decir, en los programas de prevención lo vemos cotidianamente. Hay ejemplos de programas de prevención que incluyen la educación en las escuelas sobre la resolución de conflictos, el entrenamiento de ustedes, el reentrenamiento de la policía, la capacitación en habilidades para el manejo y solución de conflictos, de mediaciones, en la promoción de cohesión comunitaria. No hace mucho me pasó dar una clase en una cárcel de Colombia y en Santa Marta para formar mediadores penitenciarios, donde capacitamos durante todo un tiempo a penitenciarios que ejercían la mediación con los conflictos intracarcelarios. Se bajaba muchísimo la violencia dentro de las cárceles en ese tipo de capacitaciones. Y tiene que ver justamente con esto, con que estamos analizando conductas de pares, conductas de seres humanos. Entonces, estos casos de estudio sobre los cuales hoy la criminología moderna trata en programas de prevención, también tiene que ver con las políticas
de reintegración, reinserción, o como le quieran llamar, donde se busca reincorporar o reintegrar a la persona que ha tenido su vinculación delictiva o ha realizado una conducta criminal en la sociedad a través de, por ejemplo, como sucede en muchas unidades, a través de su capacitación, a través de su formación laboral, a través muchas veces de tratamiento psicológico, si es que un problema de índole psicológico-psiquiátrico fue lo que le determinó a realizar determinada conducta. Por eso tenemos unidades para personas con problemas de adicciones, unidades para personas con problemas psicológicos o psiquiátricos, pero en definitiva, este caso de estudio de la política de reintegración o de reinserción nos permite por hoy concluir con lo siguiente, y con esto lo voy a dejar. Así después ya la clase que viene nos metemos de lleno con becaría. En que entiendan esto. La criminología, digamos, vamos a hacer un resumen de lo de hoy. Quizás hasta esto es lo más importante de todo lo que dijimos. La criminología no solo se va a ocupar de comprender el crimen, sino también de encontrar formas efectivas de prevenirlo y de responder a sus consecuencias. Nosotros, a través de la etiología del crimen, de la victimología y aún de la colaboración en la formulación de políticas públicas o políticas comunitarias o políticas ciudadanas o esto que hemos venido hablando, la criminología va a empezar, o por lo menos va a permitir, desplegar un enfoque integral, ¿sí? Un enfoque abarcativo para poder, en definitiva, entender y comprender la totalidad de los desafíos que hoy en la sociedad actual, porque de nada me vale solamente ver lo que ocurría hace un año, lo que ocurría hace dos, lo que ocurría en el prepandemia. Todo esto, en definitiva, está logrado para permitir entender el presente, sin descuidar el pasado, para prevenir lo futuro. ¿Me explico? Son tres enfoques lineales, temporales, presente, analizando el pasado para prevenir el futuro, desde lo que plantea el estudio de la conducta criminal en la sociedad. ¿Está? Es decir, nosotros lo que tenemos que ver es de qué manera, o pensar de qué manera, con todo lo que vamos a ir viendo de distintos pensadores a partir de la clase que viene, con el que arrancamos, que es el padre de la criminología, ver de qué manera, a través de casos prácticos y de estrategias específicas, podemos ver cómo la criminología les puede dar herramientas a ustedes para resolver determinadas cuestiones desde cada uno del lugar de trabajo de cada uno de ustedes. Hasta aquí hemos llegado por hoy. ¿Sí? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que agregar? ¿Material de lectura va a dejar algo? Se los mando ahora. Yo no sé si por lo pesado me lo dejan compartirlo en el grupo. Si no, ahora a Te las lo 10 subo a vuelvo de una Cátedra. audiencia. Ahora, bueno, mira, ya me lo voy a anotar en un post-it acá. Para antes del mediodía lo tienen seguro. ¿Sí? Si no es Así en me el grupo de organizo WhatsApp, porque lo subo a Cátedras. tengo un montón para leer y es una Listo, cuestión de poder organizarse nada más. Ok. Para la clase que viene de mínima, lo que tienen que leer es becaría, un poco la historia de su vida, el contexto temporal y lo que significó, no leer el libro de los delitos y de las penas, sino lo que significó el libro de los delitos de la pena para la criminología, primero para esa época y para la criminología moderna. ¿Sí? Eso es todo lo que para la clase que viene tienen que hacer. Buenísimo. Saludos a todos, que anden muy bien y que tengan muy buena semana. Gracias, Hasta luego. igualmente. Adiós. Semana. Adiós. Gracias, Adiós a profe, nos todos. vemos.
Adiós. Gracias, profe. Chao. Record